Un 7 de enero histórico, algo les comentábamos, y bueno, pero este es el momento. A ver, esperemos poder, si tenemos la comunicación y podemos hablar con Hugo Ramírez, con el Colacho, directamente desde Cataluña, desde el invierno catalán. A ver, ¿cómo anda, Colacho? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Impecable, impecable. Yo te escucho como que te estuviera aquí al lado. No te puedo pasar un mate, simbólicamente lo hago, virtualmente lo hago, para bueno Muy bien. hacerte entrar en esta rueda de amareando aquí de uruguayos a través de la 1410. ¿Cómo andás, Hugo? Bien, bien, contento. Recién se acaba de constituir gobierno y bueno, España tendrá gobierno y será un gobierno que camina hacia la construcción de la República. Reñidísima la votación en la Cámara de Diputados. Me decías, 2 votos fue la diferencia al final para conformar precisamente, investir a Sánchez como presidente y a Iglesias como vicepresidente. Así es, hubieron 167 sí a la investidura de Pedro Sánchez y 165 no. Es bueno aclarar también que hubieron 18 abstenciones, que es una forma también de permitir la conformación de gobierno, y esas 18 abstenciones son precisamente de los 2 partidos independentistas que tiene aquí en el Congreso de Diputados en España, que son los 13 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, que en un gesto de grandeza político y de alta mira, más allá de que Pedro Sánchez ha votado el 155, metiendo en prisión y mandando a la Policía Nacional a Cataluña a pegarnos por votar, igualmente pensando en el país, pensando en la mesa de diálogo posible con Pedro Sánchez, se ha abstenido permitiendo que se pueda constituir gobierno, y lo mismo ha hecho la Esquerra Abertzale, Bildu, que tiene 5 diputados. La suma de los 167 más las 18 abstenciones hace posible la constitución de gobierno. Y bueno, ahora depende del esfuerzo que hagamos todos por reencauzar el conflicto político en Cataluña y hacer una España de todos, y una Cataluña independiente con el derecho a la autodeterminación. En lo previo a la salida al aire charlábamos en los pasillos a propósito precisamente de esta compleja situación, y sobre todo compleja para los ojos y el entender republicano uruguayo de cómo es que se llega a este tipo de instancias en las cuales, por ejemplo, está la segunda oportunidad que se le daba se daba a Sánchez para obtener la presidencia, digamos, para conformar el gobierno. Para tratar de entender un poco los uruguayos, ¿cómo es que se llega a esta situación de tener que, en 2 instancias, provocar votaciones para poderlo efectivizar como presidente? Bueno, hay que decir que el Congreso de Diputados en España tiene 350 diputados. Para obtener la investidura en primera instancia se precisa tener la mayoría simple, es decir, tener más de 175 diputados. Y el Partido Socialista ha ganado las elecciones, pero es la minoría mayor, es decir, no ha ganado las elecciones con un margen como para constituir gobierno por sí mismo. Y en la historia de España la primera vez que se llega a un gobierno de coalición, es decir, desde el 78 a la fecha todavía no se había constituido un gobierno de coalición. ¿Y esto qué significa? Que bueno, que si no tenés la mayoría necesaria tenés que acordar, tenés que hacer política, tenés que buscar acuerdos, tenés que hacer acuerdos programáticos y también tener la empatía suficiente para convencer, cosa que a Pedro Sánchez no tuvo hasta el momento, porque él se cree que porque era guapo y bonito lo iban a votar y que los grupos políticos le iban a ceder su voto a cambio de nada. Y en este caso hubo un acuerdo en particular con Esquerra Republicana que ha permitido que Esquerra Republicana se abstenga, y en esta segunda instancia, que no se precisa la mayoría, sino se precisa que los síes sean mayores que los noes, se logró que haya 167 a favor del sí y 165 a favor del no. En el no están todos los grupos de derecha, desde Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, que tiene un discurso que nos hace recordar a Franco, ¿no? Sí. Discursos muy similares en varias zonas de Europa, y bueno, lamentablemente también aquí en Uruguay todavía vestigios quedan de la reacción en plena carrera, digamos. Decías que Sánchez, actualmente electo presidente, o investido presidente, fue uno, o ha votado él en el Parlamento lo que fuera la aplicación del artículo 155. Intentar explicar un poquito de qué se trata para todos, para no tratar de hablar sobreentendidos, y sobre todo entendiendo que este artículo ha provocado, por ejemplo, que en esta próxima o pasada Navidad existieran presos políticos en Cataluña.
Sí, el artículo 155 es un artículo de la Constitución española, una constitución que nació del miedo, en la transición del miedo y el ruido de sables, porque muchas veces dicen, fue ejemplar el proceso español, y el proceso español fue prácticamente o peor que el uruguayo, es decir, acá estaban los militares asusando los sables y amenazando con que si no se hacía lo que ellos querían iban a volver al poder, y el pueblo votó una constitución como una salida, pero una constitución que realmente no era constitución democrática que todos quisiéramos, y en este caso esa constitución establece en su artículo 155 que el gobierno a través del Senado puede cercenar todas las libertades de una autonomía y sacar del gobierno a un gobierno autonómico, democráticamente electo y asumir sus funciones. Y en este caso el Partido Socialista le dio sus votos al Partido Popular para que llevara adelante lo que todavía no se había aplicado con ninguna autonomía, el sacarle todas las potestades a un gobierno democráticamente electo y encarcelar a los dirigentes sociales y políticos catalanes. Es decir, no se los encarcela por robar, no, aquí por robar no se encarcela a nadie, ni siquiera a la hermana del rey, y ni siquiera al rey Juan Carlos, que todos sabemos que se ha robado todo, ¿no? Es decir, por cada litro de barril que llega a España de Arabia Saudita, él cobra $1, y eso es vox populi, ¿no? Pero en definitiva, el artículo 155 es un artículo que está en esta Constitución, que fue una Constitución que el pueblo votó con un revólver en la nuca, y que de alguna manera permite que estos atropellos a la democracia, ¿no? Y bueno, en definitiva, aquí ha habido una altura de miras, creo yo, por parte de Esquerra, por parte de Bildu, que ha permitido que se constituya un gobierno, porque si no, la alternativa era que iba a venir el PP, Vox, Ciudadanos y otros 155 para Cataluña, y en particular que no iban a aumentar los salarios, no iba a haber mejores en salud, en vivienda, en educación, y en definitiva la brecha entre rico y pobre iba a aumentar también, ¿no? Uh-huh. A raíz de la aplicación de ese artículo, bueno, te decía que habían presos políticos en este instante. De los 7 que estaban quedando, habían 2, ¿ya fueron liberados? Bueno, los que han liberado han sido los de los CDR, es decir, los de Comité de Defensa de la República, que en definitiva también hicieron un juicio farsa, que dijeron que tenían bombas, que fabricaban bombas, que estaban preparando incendiar Cataluña, una vez que el fallo del Tribunal Superior de Justicia Español, que en el juicio farsa condenó a 100 años de prisión a seres humanos, hombres y mujeres, que su único delito ha sido plantear democráticamente que querían independizarse de España, porque en definitiva Cataluña fue anexada a sangre y fuego en 1714, un 11 de septiembre, por lo que otrora era la corona de Castilla, que ni siquiera era España. ¿De cuánto dijiste que era la condena, perdón? ¿La condena de cuánto fue la condena? De 100 años de prisión para los líderes sociales y políticos catalanes que democráticamente defendían el derecho a la independencia del pueblo catalán, que jamás formó parte de España y fue anexada a sangre y fuego en 1714, un 11 de septiembre, y que todos los 11 de septiembre el pueblo catalán conmemora su derrota preparando su victoria. 100 años le dieron a Oriol Junqueras, a Carmen Forcadell, a Dolor Baza, a Jordi Sánchez, a Jordi Cruzat, a Jordi Turull, a Joaquín Forn, es decir, a personas que eran desde el vicepresidente del gobierno catalán democráticamente electo, hasta la presidenta de la Cámara del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, que apreciamos mucho y que nos duele mucho su cárcel, porque ella lo que hizo fue permitir que se batiera en el Parlamento todas las ideas. En definitiva, es como que metieran preso al presidente del Parlamento uruguayo por permitir que se discutiera democráticamente. Es decir, en definitiva, esto es un atentado a la democracia y en definitiva es un atropello a los derechos humanos, ¿no? Esto que acaba de ocurrir hoy en España puntualmente, ¿puede ser una señal enviada al resto de Europa? Yo pienso que Europa o camina hacia la Europa de los pueblos, dándole soluciones a los problemas de salud, educación y vivienda a la población, permitiendo la libre circulación de seres humanos, permitiendo que los barcos que van llegando desde los lugares donde Europa vende las bombas y donde Europa asesina pueblos enteros con la complicidad de Estados Unidos, puedan arribar a las costas o Europa desaparece. Aquí hay dos Europas, la Europa del capital o la Europa de los pueblos. Y en este caso hoy, más allá de las contradicciones,
más allá de la desconfianza legítima que se le tiene a Pedro Sánchez, creo que hoy la España republicana respira porque la alternativa era un gobierno de Vox a la cabeza, con el PP, con Ciudadanos, recortando derechos y libertades del pueblo español y en particular gobernando para los ricos y ampliando la brecha social entre ricos y pobres. Yo creo que es una buena señal para Europa y para el mundo, ¿no? A partir de ahora, Cataluña, ¿cómo se posiciona? ¿Cómo son los diálogos con el gobierno? ¿Cómo es el gobierno de la autonomía en estos momentos con el gobierno central, que a partir de hoy es electo Sánchez, digamos? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, nosotros creemos, hubo un acuerdo, aquí es bueno aclarar de que Esquerra Republicana no cede su abstención a cambio de nada. Acá hubo un acuerdo firmado por el Partido Socialista Obrero Español y firmado por Esquerra Republicana, por el cual el Partido Socialista Obrero Español se compromete a establecer una mesa para dialogar qué es lo que debe hacerse en democracia, dialogar políticamente una salida a la situación de Cataluña. No se puede decir que no hay un conflicto político. Acá hay un conflicto político y profundo. Hay un conflicto de emociones, un conflicto cultural, y un conflicto de lengua, y hay un conflicto económico también, porque España es como una aspiradora, se queda con los recursos de todo el resto de las comunidades, y aquí en Cataluña hay problemas de salud, de colas para poder operarse, porque los recursos quedan todos en Madrid. Y bueno, y en definitiva, hay también la voluntad de que en esa mesa se hable de todo, como se tiene que hablar en cualquier democracia. Porque había temas que no querían hablar, ni el Partido Socialista y mucho menos el Partido Popular. No quieren hablar de la autodeterminación de los pueblos. En definitiva, algo que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, reconocido por la ONU y reconocido por el mundo entero, pero bueno, acá en España eso prácticamente era tabú. Y como no estaba en la Constitución, decían que no se podía hablar de eso. Es decir, en España, entre la legalidad y la democracia, siempre optan por la legalidad. La legalidad de una Constitución hecha con un revólver en la nuca al pueblo español que votó en esa transición, esa Constitución que aquí en Cataluña no ganó, en el País Vasco no ganó, y en otras comunidades tampoco se votó. Pero bueno, en el conjunto de España se optó por esa Constitución del 78, donde la mayoría de la gente que la votó está muerta. Y eso no se puede cambiar. Es algo increíble. Es decir, aquí la democracia es lo que digan los dueños de España. Y en particular el rey al que nadie votó y que todos sabemos lo que significan. No ha habido ningún movimiento para intentar cambiar esa situación. O sea que esa es una realidad que está allí y no va a modificarse, creo que por mucho tiempo. Quizás puedan haber focos así de debate de ideas para intentar modificar lo que puede ser eliminar, abolir lo que puede ser la monarquía. Pero bueno, la realidad es esta, la que estamos manejando en el día de hoy. Esa realidad habla de las palabras de las personas. Ese pacto, ese acuerdo que tú estás hablando de Esquerra Republicana con Sánchez, con el PSOE puntualmente, es de cumplir las palabras el político español, es de cumplir, más allá de las chicanas políticas que en todos lados existen, pero es de cuando se comprometen públicamente, es de ir al hueso con la palabra. Bueno, en el caso de Esquerra ha hecho una fuerte apuesta por el diálogo y una salida política al conflicto. Y de alguna manera ha también hecho un buen favor al pueblo español, porque aquí, mira que los catalanes no se sienten españoles. Hay una parte de la sociedad que sí, y muchos de los que hoy están a favor de la independencia, sus padres o ellos mismos han nacido en otros lugares de España, pero ya no quieren saber más nada con España. Y en definitiva, aquí o se cumple la palabra, o si no, aquí el gobierno cae, porque el gobierno llegó a estos votos, pero si con la abstención o con el voto en contra, si hay una solicitud de censura de Pedro Sánchez, por ejemplo, o quiere aprobar los presupuestos, no lo puede aprobar si no tiene el apoyo de Esquerra y de Bildu. Es decir, el gobierno cae, o cumple con lo pactado, con lo escrito, porque esto se escribió y se hizo público, o el gobierno Sánchez tiene los días contados. Yo creo que va a tener que cumplir. Va a tener que cumplir porque en España, la España republicana saluda a Esquerra Republicana, la España republicana saluda a Bildu, que inclusive Bildu
y Esquerra estuvieron discutiendo que ante la posibilidad de que algún voto se le diera vuelta al Partido Socialista o alguno de los síes se dieran vuelta por las presiones del Partido Popular y Ciudadano, hay que ver que fueron a pintarle, faltó pegarle un tiro a algún diputado de los partidos que estaban a favor del sí. Le pintaron las casas, le rayaron, lo llamaban por teléfono a toda hora, le rayaban los coches, le pintaban en las esquinas traidor a España por votar sí a la investidura de Pedro Sánchez. Sí, acá la derecha sigue siendo tan fascista como lo era en el 36. Aquí los que piensan que en España hay una democracia, la verdad que están confundidos, porque aquí la democracia existe cuando gana el Partido Popular. Pero si los españoles votan a otro partido que no sea el Partido Popular o la derecha inmediatamente dicen que llevan a España al abismo, de que aquí se terminó la democracia, que se terminó la Constitución. Es decir, en definitiva, no saben perder y asumir que hay otra España que sigue viviendo y que sigue luchando, que la España republicana que ellos, un 18 de julio de 1936, destruyeron a sangre y fuego con ese traidor a la Constitución también de aquella época, que fue Francisco Franco. Tú hablas de independencias, pero a su vez estás hablando y estás promoviendo y estás trabajando desde tu puesto de lucha para lo que es la aprobación o la concientización a propósito de una ley de ciudadanía universal. Contanos un poquito de eso a los oyentes de La Mariando. Bueno, ¿Por dónde va eso? En primer lugar, mira, yo ahora estoy aquí en Lomo Negro, no estoy en Cataluña. Venimos ¿Dónde es eso? de una reunión. ¿Dónde es Lomo Negro? Lomo Negro es en Aragón, es una de las zonas más desérticas también del centro de España. Es una región donde caminamos en el año 2009 con mucho calor, cuando íbamos caminando hacia Madrid contra la reforma de la ley de extranjería que hizo también el Partido Socialista Español, criminalizando la inmigración en un momento de crisis, con una ley retorno que planteaba: los inmigrantes que se quieran ir para su país se le pagará el 40% de los aportes jubilatorios generados en España. Y cuando llegan a su país se les pagará el otro 60%. En definitiva, en un momento de crisis, con una irresponsabilidad política inaudita en la historia de los partidos socialistas del mundo, que minimizó a la inmigración como diciendo ahora se tienen que ir, y perdón la palabra, para su puto país, que es lo que nos dice. En definitiva, en aquel momento pasamos caminando por aquí, pero ahora tenemos la suerte de pasar en auto y hacer reuniones, y estamos preparando a todas las asociaciones de inmigrantes de toda España para debatir esta propuesta y de alguna manera decirle a la clase política que los inmigrantes sí hemos venido a trabajar, por distintos motivos hoy estamos aquí, pero que los inmigrantes tenemos tanta o más capacidad que ellos para hacer una propuesta de ley que es un salto cualitativo para toda la inmigración, porque en definitiva se nos subestima, y esta propuesta de ley no solamente para los inmigrantes, sino también es para los españoles que están emigrando hacia otros lugares para contemplar la defensa de su derecho con la creación de un organismo que regule los flujos migratorios, pero salvaguardando siempre los derechos humanos y los derechos inalienables a cualquier ser humano, entre ellos el derecho a ser iguales, cosa que aquí nosotros no somos iguales. Aquí hay una ley, una constitución, que es el marco jurídico para todos los españoles. Sin embargo, para la inmigración tenemos una ley que se llama Ley de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Esa es la ley llamada extranjería. Y nosotros ya empezamos diciendo que se tiene que cambiar el nombre. Se tiene que llamar Ley de Ciudadanía, tiene que ser inclusiva y tiene que permitir regular los flujos migratorios, sí, pero en igualdad de derechos, obligaciones y libertades. Y no como hasta ahora, que el único derecho que tenemos a trabajar. En ese marco es que estás precisamente realizando una suerte de gira, digamos, visitas a distintas comarcas, a distintas autonomías, a distintos pueblos, para, bueno, lograr juntar esfuerzos para ello. En ese marco también se dio un asado que estuviste armando en diciembre. Un asado, bueno, sí. No estuviste armándolo tú, lo estuvo armando precisamente la Federación de Asociaciones, ¿no? Sí, en diciembre, creo que habría que ponerlo en el libro Guinness de aquí de Cataluña, hicimos 270 kilos de asado. El Turquito de Bantú, de la Asociación de Uruguayos Bantú, que llevan adelante el candombe uruguayo, junto a otras agrupaciones candomberas que tenemos aquí en Cataluña, Vinanoa y la Geltrú, Candomprá, etcétera, etcétera,
El Turquito estuvo de asador junto con el Richard, junto con el Marito Díaz, junto con el Luisito Viña. Y bueno, hicimos asados para 270 personas, los uruguayos. Y habríamos alrededor, no sé, de 500 personas inmigrantes de África, de Asia, de América Latina, que en el marco del 10 aniversario de la constitución de la Federación de Asociaciones Inmigrantes del Valle, y los 10 años de la marcha también, claro, que fue en el 2009, hicimos este festejo, conmemoración, y en esta oportunidad planteamos a todas las autoridades políticas presentes y sociales que los inmigrantes tenemos una ley para sustituir la ley actual. Y hay que ser justos porque además del asado que decías tú, que estuvo Richard, no sé quién más, se estaba anunciando un té de Pakistán y masas de Marruecos. Ese era un poco el menú, digamos, la jornada gastronómica, además de lo que pueden hacer exposiciones de las situaciones que se estaban desarrollando en Bolivia, en Cuba, Colombia, en Ecuador, en Chile, toda la realidad de Latinoamérica y también, bueno, en África y en Asia, ¿no? Sí, el té pakistaní, ¿Qué tal? ¿Qué es eso? bueno, es un té pesado porque, es decir, lleva canela, lleva leche y bueno, y te da mucha energía y también le ponen un poco de jengibre. Upa. Y las masitas marroquíes son muy ricas, ¿no? Yo creo que la confitería marroquí es una de las mejores del mundo, la árabe en general, ¿no? De las masitas que conocemos acá, parecidas a qué sería. No, son masitas más con miel, es decir, no se parecen a las nuestras, es decir, son, no sé si tan o más elaboradas, yo creo que un poquito más elaboradas, tienen mucho miel, tienen condimentos también se le ponen, es decir, hay masas que son con pistacho, hay otras cremas que se hacen aquí que en América Latina no comemos, ¿no? Pero en definitiva son masas hechas por la gente y en particular por los marroquíes con mucho amor, ¿no? No comemos habitualmente, si le convida así. ¿Qué pasa cuando le convida con un mate la colonia uruguaya a los marroquíes, por ejemplo? Ahí se está dando ese intercambio también. Sí, algunos, mira, yo cuando llegué vivía en Campuchané, un barrio aquí de Sabadell, donde hay una fuerte presencia de gitanos, de la etnia gitana. Mi abuelo lo era, mi padre lo era también. Yo lo primero que hice fue hablar con el patriarca y presentarme, ¿no? Una vez que me presenté con el patriarca tomando mate, y convidé al patriarca, los gitanos que andaban en la vuelta me miraban medio raro, ¿no? Y después pensaban que el mate te ponía un poco loco y me gritaban, primo, pásame un mate que me quiero poner loco. Y claro, el mate es excitante comparado a otras bebidas e infusiones que hay aquí. Y bueno, a los pakistaníes les cuesta un poco tomar, pero toman también, es decir, se tienen que acostumbrar, ¿no? Lo que sí es más fácil que tomen mate son los españoles, en general, y los catalanes en particular también, aunque les cuesta. Los primeros mates siempre los tomamos nosotros, se los damos un poquito más frío para no quemarse. Pero bueno, se va haciendo poco a poco, se va agrandando la rueda amargueando aquí también en Cataluña. Me quedé con la imagen esa de los jóvenes gitanillos intentando, bueno, ponerse un poco loquitos con el mate. Mamita. Que estamos en invierno ahí, ¿no? ¿El invierno cómo está el invierno español? El invierno catalán, perdón. Bueno, hay mucha niebla en algunas zonas. Nosotros venimos de Galicia, hemos pasado por Logroño, ahora vinimos a Zaragoza, y ahora vamos rumbo a Cataluña. Hay un poco de niebla, por la situación climática, pero no es de los inviernos más fríos, ¿no? Es decir, comparado a otros inviernos, por lo tanto, por lo menos ahora en este momento no hemos visto nevar, ¿no? Nosotros me acuerdo que cuando llegamos vivíamos unos cuantos uruguayos en una casona y cuando cayó la nieve seríamos como locos a mirar la nieve, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, ahora no ha nevado, este año por ahora no ha nevado, pero bueno, hay zonas de España donde sí nieva, que las alturas son mayores, ¿no? Aquí hay montaña, en Cataluña tiene los Pirineos donde nieva, después de los 1200 metros, 1400 metros de altura, nieva normalmente, pero a nivel del mar generalmente no nieva, aunque hace frío, -3, -4 grados de temperatura, pero bueno, estamos un poco acostumbrados, ¿no? Claro.
Yo te mando un fuerte abrazo, mi estimado Colacho. Sobre el final, bueno, algunas últimas reflexiones tuyas. Preguntarte también si además y luego y a posteriori de la elección, de la votación para la Cámara de Diputados, se han dado una suerte de festejos. ¿Es normal? ¿Se sale a festejar la gente? No sé si estás viendo tú por la ventana, ves algún rostro de me imagino que podrían haber sido rostros de pesar si hubiera triunfado la derecha. En este caso puntual, ¿qué se ve? No, aquí mira, yo te digo, realmente hay una desafección política muy grande. El pueblo de España está cansado de elecciones. Hay que ver que llevamos un año de un presidente interino, que yo siempre digo que nadie votó, porque en definitiva, después de la moción de censura que hizo caer a Rajoy por el caso Gürtel, que es honesto decir que el caso Gürtel, que es un tráfico de influencia, donde el Partido Popular en su conjunto estaba involucrado, le costó a España 865 millones de euros. Pero también el Partido Socialista Obrero Español, en el caso de los ERES de Andalucía, donde realmente ahí se manejó dinero que era para los trabajadores que estaban desocupados y se los quedó el Partido Socialista, es decir, una vergüenza, le costó a España 852 millones de euros, es decir, 10 millones menos. En definitiva, tampoco Pedro Sánchez, si fuéramos honestos, debería ser presidente de España, porque forma parte del Partido Socialista Obrero Español, del cual el Partido Socialista de Andalucía es su gran cantera de votos. En definitiva, también es un partido corrupto. Pero bueno, la realidad es que o era Pedro Sánchez, o era el retorno al franquismo y al fascismo, que está instaurado en todas las estructuras de las instituciones de aquí de España, pero si lo podemos sacar del gobierno, mejor, ya es algo, ¿no? Sí, pero en definitiva aquí, mira, esto es si ustedes vienen aquí y ven esta realidad, aquí quien decide quién se discute en un parlamento no son los diputados, es el Tribunal Superior de Justicia, porque dice, si se discute esto, los meto presos. O si no, la Corte Electoral Central, que dice, si hacen eso, les saco el título de diputado. En definitiva, la gente aquí ya no cree mucho más en esto de esta democracia de votar cada 4 años, y está la gente con una desafección política muy grande, ¿no? Mucha gente se plantea que en vez de votar partidos políticos, tenemos que votar a los jueces y tenemos que votar a la Corte Electoral, porque en definitiva son ellos quienes sacan gobierno, ponen diputados, sacan. En definitiva, esto no es una democracia, esto es una dictadura disfrazada, y el franquismo sigue vivo, y por suerte hoy le dijimos que no pasarán y que tendremos un gobierno que, si hace las cosas bien Pedro Sánchez, puede empezar a hacer justicia social y caminar hacia una salida negociada en Cataluña, que es lo que queremos. Aquí no queremos enfrentamientos entre hermanos. Desde la cárcel lo dio Junqueras, que está preso, desde la cárcel Dolor Baza, desde la cárcel Caman Forcadell, llaman a que hagamos posible un gobierno para que realmente los problemas políticos los trate la política y no los jueces, los fiscales y las Fuerzas Armadas, que ayer festejaron las Pascuas amenazando a toda España, porque se iba a constituir un gobierno que a ellos no les gusta. Es decir, acá el ruido sable sigue existiendo, ¿no? Claro. Mañana este hombre, habitualmente en estos lares, o por lo menos en las repúblicas, se promete frente a la Constitución respetar la ley y respetar a su vez el Parlamento, ¿no? Mañana este hombre promete su gobierno, que no sé lo que promete, pero promete ante el rey. ¿Cómo es eso? ¿Qué le promete al rey? Sí, promete al 10 porque, de acuerdo a la Constitución, la figura del rey es el jefe del Estado. Es decir, eso es anacrónico, porque en definitiva tampoco la gente cree en el rey. Acá si se hiciera un referéndum para si se acepta la monarquía o no se acepta, la gente vota que no a la monarquía, porque el rey Carlos, por ejemplo, que estaba antes, era un rey corrupto. Es vox populi, que por cada barril que compra España, Arabia Saudita le da $1 al rey. Es vox populi, y bueno, y salió dentro de los documentos clasificados de la CIA, que el rey Carlos entregó el Sáhara Occidental a Marruecos, a cambio también de algunos favores económicos. En definitiva, condenó a todos los españoles que vivían en el Sáhara a ser anexados por Marruecos. En definitiva, mira, la monarquía aquí está en una debacle total. Un rey que en el 2010, en plena crisis económica, se puso a llorar por la televisión diciendo que le preocupaban los jóvenes españoles que no tenían trabajo. Ese mismo rey, a los 2 días, se tuvo un accidente en África, y por eso se descubrió, estaba matando elefantes a 60.000 euros cada elefante.
Es decir, en definitiva, una doble moral, y el rey que tenemos actualmente es un rey que no reina. En definitiva, es un rey al servicio de los grandes intereses económicos y que sabe que tiene las horas contadas, ¿no? Pero bueno, aquí de democracia nada, de que el pueblo decida nada, y bueno, y aquí sigue estando el franquismo y el fascismo enquistado en todas las estructuras del Estado, y esperemos que con este gobierno empecemos un poco a oxigenar las instituciones y que triunfe la democracia y no los jueces y la no política, que en definitiva ha hecho que compañeras y compañeros muy dignos, que han respetado en todo momento la libertad de ideas, que han defendido sus ideas sin violencia, pacíficamente, salgan de las cárceles y podamos estar todos abrazándonos, como también lo pudimos hacer a la salida de dictadura en el Uruguay. Qué emocionante y qué fuerte la tarea que realiza un joven catalán cuando a la hora del descanso, las horas nocturnas, le manda un saludo de buenas noches a quienes están detrás de rejas, ¿no? Sí, Juan Bonanit le hemos puesto, porque él le grita a cada uno de los presos: Bonanit, Oriol Junqueras, Bonanit, Turul, y los presos contestan. Mira, de la noche del 31 para el 1, a ver, fuimos ahí unos cuantos catalanes, uruguayos, argentinos, y a las 12 de la noche no estaba Juan Bonanit. Y entonces, el que pudo gritar con mucha fuerza, fui yo, que grité en primer lugar: Bonanit a todos los presos. ¿Por qué? Si bien es una cárcel donde hay presos políticos, también hay presos sociales. Claro. Y en definitiva, los presos, todos, son porque no tenían dinero para pagar un buen abogado, porque los ricos no van presos, porque tienen abogado. Y no sabe cómo saludaban todos los presos. Mira, porque no le habían dicho Bonanit a todos los presos. Y bueno, y después dijimos Bonanit Oriol Junqueras, Bonanit Jordi Turull, Bonanit Jordi Crusoe, Bonanit Jordi Chant, Bonanit a todos. Y a Raúl Romeva, me acuerdo que pegó un grito fuertísimo a las 12 de la noche, es decir, cuando estábamos inaugurando el año nuevo, le pudimos gritar, y bueno, y cantamos el himno de Cataluña a nuestros compañeros y compañeras presas, ¿no? Así es, te mando un fuerte abrazo y seguramente, bueno, Ramón, así desde los controles, nos va a poner un cachitito precisamente de ese himno. Te mandamos un fuerte abrazo, Colacho, arriba. Abrazo grande, arriba los Coluchos.